Pasa, por favor. ¿Qué tal? Bien. Bueno, en primer lugar, debes entender que no hay ningún problema por acudir aquí. Quiero decir, muchas personas, alumnos, alumnas, tienen miedo de acudir o de decir que acuden al orientador. Ningún problema con eso. Estamos aquí para ayudar. Vale. Si me dices tu nombre, por favor. Vale, bien. Según me ha comentado tu tutora, estás aquí porque necesitas orientación, valga la redundancia, con tus estudios, porque no tienes el rendimiento académico que esperabas. Te voy a hacer unas pequeñas preguntas simples para ver cómo podemos solucionar eso, ¿vale? Vale. Bien. Honestamente, conmigo puedes serlo porque ni soy tu conciencia, por lo cual no te voy a dar remordimiento, ni tampoco soy tu padre, por lo que tampoco te voy a reñir. ¿Consideras que estudias suficiente tiempo? Vale. ¿Cuántas horas estudias al día? Vale. Debo decirte que yo no estoy aquí para decir si son suficientes o no. Eso es una respuesta que tú misma vas a darme, ¿vale? Va a salir de ti. Honestamente, de todas esas horas que me has dicho, 5 en total, ¿cuántas horas estás realmente estudiando y no estás ni mirando el móvil, ni mirando el techo, ni mirando al horizonte? Vale. Tú misma me lo acabas de decir, 2 horas y media. Ahora te explico por qué te hago estas preguntas. Vale. Lo otro que te quería preguntar es, ¿cuáles son las asignaturas que te cuestan más? Vale. Sí, matemáticas y ciencias. La siguiente pregunta que te quería decir es, ¿consideras que a esas asignaturas que te cuestan tanto trabajo le dedicas el tiempo equivalente a las asignaturas que te cuestan menos trabajo? Sí, bueno, perdona el ruido de fondo, ya sabes. Lo malo de tener un sitio para hablar dentro de un instituto es que nunca puedes eliminar el ruido. Vale, de acuerdo. Voy a... ¿Haces alguna pausa en esas horas que estudias? Vale, mira, por lo que me estás diciendo aquí, has dicho que crees que no estudias suficientes horas, que estudias 5 horas, que realmente estudias 2 horas y media, que se te dan regular matemáticas y ciencias, y que no, a esas asignaturas no le dedicas el tiempo suficiente. Cuando te pones a estudiar, realmente es importante entender que cada persona tiene unas horas de eficiencia. En cada persona son diferentes. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo era estudiante, hace poco salí de la carrera, yo estudiaba 2 horas, hacía una pausa en medio y otras 2 horas, porque yo podía estar 4 horas de eficiencia, pero era imposible que yo las estuviera seguidas. Y además esa pausa, lo confieso, era larga, 1 hora incluso. Lo que ocurre es que yo en esa hora usaba todo el móvil que quería, hablaba todo lo que quería, merendaba, hacía todo, para luego poder volver a clase sin problema, a la biblioteca o a lo que fuera, sin ningún tipo de problema, y que eso no me afectase.
al rendimiento. Entonces, lo que yo quiero decir con esto es que no hay que tener un plan de estudio de un montón de horas y poder decirle a tus padres o a tus amigos, no, yo cuando estudio 5 horas, porque realmente estudias 2 horas y media. Creo que sería conveniente que tú estudiaras 2 horas y media. Eso sí, evidentemente, si vas a estudiar 2 horas y media y vas a volver a mirar el techo, a mirar el móvil, a hablar, al final estudias media hora. Prueba a hacer una cosa, en mi opinión, ¿vale? En vez de estudiar 5 horas, estudia 2 y media. Haces una pausa, sinceramente, lo que necesites, 1 hora, media hora. Conozco gente que hace pausas de 1 hora y media y luego intenta otras 2 horas y media, sin prisa, sin ningún tipo de prisa. A ver qué va ocurriendo, ¿vale? Un momento, sí, creo que... Vale. Lo que intentamos conseguir con esto es que el tiempo que estás estudiando sea de máxima eficiencia. Siempre máxima eficiencia es lo que se busca. Hay gente que te dirá, mira, porque el problema es que desde que decidimos estudiar tenemos un montón de condicionantes que nos indican que lo que estamos haciendo no es suficiente. La sociedad, por ejemplo, si tú le dices a la sociedad que estudias ingeniería, no sé, en telecomunicaciones y que tú estudias 2 horas y media, todo el mundo que te cruces te va a decir es insuficiente, vas a suspender teleco, no es suficiente para estudiar teleco. La sociedad te va a exigir unas horas, luego tú misma te vas a exigir unas horas y por supuesto tus padres te van a exigir unas horas. Entonces es importante que entiendas que el ritmo tuyo lo marcas tú, porque ni tu padre ni tu madre, nadie te va a entender y comprender mejor que tú, y nadie va a saber cuánto tiempo necesitas de verdad más que tú. Por ello, lo primero que vamos a atajar es, vamos a intentar modificar esas 5 horas para intentar que sean 5 horas de verdadera eficiencia. Vamos a intentarlo, a ver qué conseguimos. También te digo que es posible que esas 5 horas no sean 5 horas al final y hagas, como ya hemos hablado, 2 pausa y a lo mejor haces 1 o 1 y media. Por ejemplo, si 1 hora de pausa te parece mucha pausa, puedes dividirla en 3 horas, entre tiempos de estudio. Lo que pasa es que lo considero un poco menos eficiente. Por ejemplo, estudiar media hora, descansar, media hora, descansar, media hora, descansar. Vale, lo siguiente que me has comentado es que las asignaturas que se te dan un poco peor son matemáticas y ciencias, y que además reconoces, me alegra tu honestidad, que no le dedicas suficiente tiempo. Bien. Es importante. El problema vendría si tú me dices, se me dan mal y le dedico un montón de tiempo. Algo fallaría, porque nadie es realmente tan torpe. Por ejemplo, si conoces a alguien que te diga, no sé, por ejemplo, lengua se me da fatal, le dedico 8 horas y suspendo, ahí ya tendríamos otro trabajo distinto, que es ver cuánto de esas horas son eficientes, cuántas de esas horas son útiles, porque son diferentes las horas de estudio, las horas de utilidad estudiando. Pero bueno, la primera parte es importante reconocer que no se le dedica el tiempo suficiente, porque eso tiene una muy sencilla solución: dedicárselo. No te voy a decir que dejes de estudiar otras cosas, pero creo que si se le pueden quitar un poco a cada asignatura, bien, es importante, ¿vale? Entonces, como ya te he dicho, no te voy a pedir que quites tu tiempo, ¿vale? No te voy a pedir que quites tu tiempo de otras asignaturas para dedicársela a esta, pero sí es cierto que si vas súper sobrada en inglés, porque como ya se sabe, porque lo has demostrado con tus notas, además comentaste una vez que estuviste en Inglaterra unos meses,
para los exámenes de inglés del instituto no tengas que estudiar 2 horas, quizás un poco menos. Ese poquito se lo puedes dedicar, por ejemplo, a matemáticas. Repito, tampoco se trata de que ahora estudies media hora lengua, media hora inglés, media hora historia y todo lo demás vaya para matemáticas. Pero es importante simplemente tener una vara de medir e ir midiendo simplemente, ¿vale? Después, esta es la primera parte. La segunda parte sería: ¿cuáles son tus métodos de estudio? Tú llegas, te sientas, ¿qué haces? Vale. ¿Cuál es el último examen que hiciste? Vale. ¿Cuáles son los exámenes que te cuestan más trabajo realizar? No las asignaturas, los exámenes. Curioso, sí. Realmente es que por ejemplo, los tipo test, la gente dice, no, a mí no me cuesta ningún trabajo hacer tipo test. Al revés, ojalá todos los exámenes fueran tipo test. Vale. Pero luego realmente los tipo test son muy puñeteros, porque los tipo test duros son las 4 opciones son ciertas y una es más cierta, o evidentemente una cosa si es negativa y es positiva, pero las que son como todas muy positivas y todas tienen mucho que ver. Es como cuando, por ejemplo, estás haciendo un listening de inglés, tú que tienes certificado lo sabrás. En el listening, cuando te dice qué objeto tiene Mike y te dicen 4 objetos, Mike va a mencionar los 4 objetos. Si es un cuadro, va a decir cuadro en inglés. Si es pelota, va a decir pelota. Si hay un reloj, va a decir reloj. Realmente Mike va a decir los 4 objetos y tú tienes que estar muy atenta, porque una palabra clave es la que te dice, vale, es este, en vez de otro. Ese es el problema. Vale, ahora como he hecho con la primera parte, ahora te explico por qué te estoy preguntando esto, ¿no? Vale. Bien. Me has dicho que tu método de estudiar, menos en ciencias, es memorizar. Que el último examen que hiciste fue historia y que los que más te cuestan son los de razonar. Mira, como ya te habrás dado cuenta, porque muchas veces simplemente hace falta que alguien venga y te lo entone en voz alta para darte cuenta. Memorizar está bien, no voy a ser la típica persona que te va a demonizar el memorizar. Yo mismo lo he hecho cantidad de veces infinitas, por ejemplo en historia. Pero por ejemplo yo cuando estaba en el instituto, en bachillerato, y me tenía que estudiar los Reyes Católicos, me los memorizaba y yo saqué un 8, creo, en el examen de esa temática de los Reyes Católicos, esa época. No te lo sé ni contextualizar, para que te hagas una idea. Ahora, dejé bachillerato, dejé el libro de historia, nunca más supe nada más de los Reyes Católicos. Sé que fueron Isabel y Fernando y que unieron los reinos de Castilla y Aragón. Fin. No sé decirte más nada. Es una lástima, pero es el problema de memorizar. Entonces, lo que te quiero decir es que no te voy a demonizar el memorizar, pero siempre y cuando tú tengas claro que cuando tú dejes de memorizar eso o dejes de necesitar memorizar eso, no se te olvide, ¿vale? Mientras no se te olvide, vamos bien. Mi consejo
matizas en un poema o leyenda o narración es más complicado, pero por ejemplo en un tema de historia mucho que matizar fechas, nombres, ciudades, perdón, muchísimo que esquematizar. Si lo esquematizas, lo estás imprimiendo en un papel. Aparte de que lo estás memorizando, porque, por ejemplo, yo soy te habrá pasado, soy de esos que cuando dice, hostia, esto no me lo sé, voy a hacer una chuleta para sacarla en el examen. La hago, me la memorizo un poco para... cuando me di cuenta, me lo sé. No he sacado una chuleta en mi vida, porque todas las que he hecho, que tampoco han sido muchas, me las he memorizado. Tú pones, por ejemplo, Reyes Católicos, pones aquí, Reyes Católicos, esta fecha, une esta fecha, pasa esto, este acontecimiento, este y este, esto desemboca. Aparte de estar imprimiéndolo y memorizándolo, también lo estás dejando constancia. Entonces siempre que seas un poco ordenada, que me consta que lo eres, porque todos tus profesores siempre dan buenas valoraciones a tus cuadernos y a tu plan de estudio, que es muy ordenado y esquematizado. Todo lo esquematizada que eres para, por ejemplo, ordenarte unos folios en una carpeta, puede serlo en un examen. Entonces lo tienes en un folio, y al tenerlo en un folio, en cualquier momento, cuando quieras, puedes volver al folio. Vuelves al folio, miras, perfecto, por aquí. Vuelves al folio, perfecto, era esto. Y siempre tienes un pequeño esquemita de los Reyes Católicos preparado. Entonces mi consejo, no te voy a decir que cambies, pero prueba. Igual que vas a hacer pruebas con lo del horario. Me consta, me lo has dicho, que vas a hacer pruebas. Intenta hacer una prueba, creo. Y tendremos una siguiente reunión más adelante. Prueba. La profesora